No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No? Amigos y a ti. Me voy. Madre mía. Madrid, verano de 2010. El calor se pega a la piel como una segunda camiseta. En el estadio de Durban, España acaba de perder contra Suiza en su primer partido del Mundial. Un silencio incómodo recorre el país. Y entre las repeticiones del gol, una cámara enfoca a la banda. Allí está ella, micrófono en mano, mirada serena, belleza imposible de ignorar. Sara Carbonero, periodista de Telecinco. Detrás de la portería, casi a unos metros del hombre que ama sin que nadie lo sepa todavía. Iker Casillas. En cuestión de minutos, los titulares empiezan a hervir. Su novia lo distrae. El amor debilita al capitán. El país busca culpables y el rumor perfecto está servido. La reportera guapa, el portero vulnerable, la derrota inesperada. Pero el fútbol, como el amor, siempre da segundas oportunidades. Semanas después, España se levanta. Victoria tras victoria, Casillas vuelve a ser el santo. Y cuando alza la Copa del Mundo en Johannesburgo, todo el país estalla. La emoción es incontenible. Frente a las cámaras, Sara intenta mantener la compostura mientras le hace una pregunta. Él apenas puede hablar. La mira, se acerca y la besa. En directo. Ese beso cambia todo. Se convierte en una imagen legendaria. El amor triunfando frente al mundo. Pero también en una línea que no volverá a borrarse. Desde ese momento su historia ya no les pertenece. Es del público, de los titulares, de un país que los adopta como símbolo. Durante años España los idealiza, la periodista inteligente y el héroe nacional. Una pareja perfecta. Pero bajo esa luz dorada empiezan a formarse sombras. La fama exige sacrificios, la distancia crece, y lo que una vez fue cuento de hadas se convierte en campo minado de rumores, de silencios y de pruebas invisibles. Años más tarde, cuando la salud, la prensa y los secretos comiencen a desgastar su historia, todos volverán a mirar aquel beso y se preguntarán: ¿dónde empezó realmente el final? Porque a veces el escándalo no nace de la traición, sino de algo más simple y cruel: el amor expuesto, convertido en espectáculo. Este es el relato de cómo una historia que hizo soñar a España terminó enfrentando su propio espejo. Fama, enfermedad, silencio y la sombra de un rumor que aún hoy nadie se atreve a confirmar. Antes de ser la pareja que un país entero admiraría y más tarde diseccionaría, Iker y Sara fueron dos jóvenes con sueños distintos, nacidos de lugares opuestos, pero con una misma disciplina, la de creer en lo imposible. Iker Casillas Fernández nació en Móstoles, en una familia humilde y trabajadora. Su padre era electricista, su madre ama de casa. En su casa no había lujos, pero sí reglas claras: esfuerzo, respeto y trabajo. Desde niño su refugio fue un balón. Dormía con él, entrenaba con él, respiraba fútbol. A los 9 años ya pertenecía a la cantera del Real Madrid, y desde entonces su vida dejó de ser la de un niño común. Mientras otros jugaban en el parque, Iker viajaba con el equipo infantil, entrenaba bajo lluvia, escuchaba gritos de entrenadores adultos que le exigían madurez. Su timidez contrastaba con su talento. No hablaba mucho, pero cuando se ponía los guantes, todo cambiaba. El silencio se convertía en reflejos, en confianza. Así nació San Iker, el portero que años más tarde levantaría la Copa del Mundo. Sara Carbonero, en cambio, nació en Corral de Almaguer, un pequeño pueblo toledano donde las tardes huelen a trigo y a televisión encendida. Su familia no tenía vínculos con los medios, pero ella siempre supo que quería contar historias. Era curiosa, observadora, de sonrisa tranquila. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y mientras otros soñaban con trabajar en revistas, ella soñaba con estar a pie de campo, donde la emoción se mezcla con el sudor. Con esfuerzo entró en Telecinco. Al principio hacía prácticas, preparaba cafés, escribía guiones para otros. Poco a poco fue ganando su espacio. Su voz era clara, su presencia natural,
su forma de preguntar directa pero elegante. Pronto se convirtió en una de las caras más reconocidas del periodismo deportivo español, algo casi inédito para una mujer joven en un entorno dominado por hombres. Y entonces el destino decidió cruzarlos. Él, el capitán del Real Madrid. Ella, la periodista estrella de Telecinco. La conexión era inevitable, aunque ninguno de los dos la buscó. Los rumores de su relación comenzaron a circular discretamente en 2009. Se hablaba de una complicidad fuera de cámara, de miradas que decían más que las respuestas, pero ninguno confirmaba nada. Iker era hermético, Sara profesional. Ambos sabían que mezclar trabajo y vida privada podía ser peligroso. Cuando el Mundial de Sudáfrica se acercaba, su historia ya era un secreto a voces. Pero no fue hasta aquella entrevista en 2010 cuando el país entero lo vio con sus propios ojos. La emoción de él, la sonrisa nerviosa de ella, el beso espontáneo que cambiaría sus vidas. España los abrazó como suyos. Para muchos representaban la cara más luminosa de una nueva era, moderna, libre, auténtica. Sara se convirtió en icono de estilo. Iker en héroe nacional, la pareja perfecta. Pero mientras los focos brillaban, ellos seguían intentando ser normales. Les gustaba la discreción, los planes sencillos, las cenas en casa, las escapadas a la playa. En las entrevistas evitaban hablar del otro, intentando proteger algo que ya era de dominio público. En 2014 nació su primer hijo, Martín, y 2 años después, Lucas. La familia parecía completa. Vivían entre Madrid y Oporto, donde Iker fichó tras dejar el Real Madrid. Parecía el equilibrio perfecto entre amor, éxito y estabilidad. Sin embargo, bajo esa superficie idílica empezaban a notarse las primeras grietas invisibles. La distancia, física y emocional, comenzó a pesar. Los horarios, los viajes, las responsabilidades, el cansancio. Las cámaras seguían ahí, incluso cuando ellos intentaban desaparecer. Lo que comenzó como un cuento de hadas se estaba transformando poco a poco en una historia más humana. La de 2 personas que intentaban amarse bajo el peso de un país entero mirándolos. Y aunque todavía no lo sabían, el mismo público que los elevó sería el que años después los juzgaría, los cuestionaría, los convertiría en protagonistas de una ruptura que nadie quería creer. A veces, el amor no empieza con fuegos artificiales, sino con miradas que duran un segundo más de lo normal. Así fue entre Iker y Sara. En los pasillos del estadio, en las ruedas de prensa, entre entrevistas que empezaban con formalidad y terminaban con sonrisas que decían más que las palabras. Durante meses, su relación fue un secreto delicado, casi un pacto silencioso entre 2 mundos opuestos, el del fútbol, donde las emociones se esconden, y el del periodismo, donde cada emoción se analiza. Pero cuando se supo, ya era demasiado tarde para esconderlo. España entera se enamoró de su historia. El Mundial de 2010 lo cambió todo. Ella viajó a Sudáfrica para cubrir los partidos de la selección. Él para hacer historia. Y en medio de la tensión, la presión y los titulares, surgió algo imposible de controlar. Cuando España perdió ante Suiza, los periódicos buscaron culpables. Algunos encontraron el más absurdo: la periodista que distrae al capitán. Fotos de Sara en la banda circularon por todo el mundo. Ella se defendió con calma. Solo hacía mi trabajo. Iker guardó silencio, pero en su interior hervía la indignación. Nadie podía entender que lo suyo con Sara era algo real, no un capricho mediático. Aquel torneo fue un torbellino. Cada partido era una prueba, no solo deportiva, sino emocional. Y cuando España levantó la Copa del Mundo, el país no solo celebró un título, celebró un amor. La escena es ya parte de la historia. Iker, con lágrimas en los ojos, acercándose al micrófono de Telecinco. Sara intenta mantener el control, hacer su trabajo. Él no puede más. Le dice: «Esto es para ti», y la besa, en directo, sin guión, sin cálculo, sin miedo. Ese beso se volvió el símbolo de una generación. En un país golpeado por la crisis económica y la desilusión política, ese gesto fue un respiro, una prueba de que aún existían momentos genuinos. La gente lloraba frente al televisor,
Los titulares lo bautizaron como el beso de España. Desde entonces, la pareja vivió bajo el foco permanente. Los veían como la encarnación del amor ideal. Guapos, exitosos, humildes. Cada aparición pública era portada. Cada silencio, noticia. Las revistas los querían, las marcas los buscaban. Y aunque ambos intentaban mantener una vida normal, el cuento de hadas se convirtió en una jaula dorada. En 2014 la familia se amplió con la llegada de Martín, y en 2016 con Lucas. Las fotos de Iker con su hijo en brazos, o de Sara paseando con el carrito, se convirtieron en imágenes virales. Desde fuera todo parecía perfecto. Pero dentro la presión comenzaba a hacer mella. La distancia fue el primer enemigo. Cuando Iker fichó por el Oporto en 2015, su vida se trasladó a Portugal. Sara, por su parte, mantuvo su carrera en España. Viajaban constantemente, intentando sostener la relación a base de aviones, videollamadas y fines de semana. Durante un tiempo funcionó, pero incluso el amor más fuerte necesita descanso, tiempo y espacio, cosas que ellos ya no tenían. A pesar de todo, seguían mostrándose unidos. En las redes sociales compartían fotos familiares y mensajes de cariño. En público se miraban con complicidad. Pero la rutina empezó a ganar terreno. Lo que antes era emoción se convirtió en logística. Lo que antes era intimidad, en planificación. Y entonces, en 2019, la vida los puso a prueba de la forma más cruel. Durante un entrenamiento, Iker sufrió un infarto. El país se paralizó. Las imágenes de él en el hospital dieron la vuelta al mundo. Sara viajó inmediatamente a Oporto para estar a su lado. Los titulares cambiaron. Ya no eran la pareja perfecta. Ahora eran el amor que lucha por sobrevivir. Semanas después, cuando Iker se recuperaba, Sara anunció que le habían detectado un cáncer de ovario. Fue un golpe brutal. 2 enfermedades, 2 cuerpos frágiles, 2 almas agotadas. Pero en ese dolor compartido también se reencontraron. Durante meses vivieron lejos del ruido. En el hospital, en casa, en silencio, ella escribió: «Todo pasa, y lo que queda es el amor». Él publicó: «Lo importante es estar juntos». Por un momento pareció que la adversidad los había vuelto indestructibles, pero el destino no siempre recompensa la resistencia. Cuando la calma regresó, las heridas invisibles empezaron a mostrarse. El miedo, la fatiga, el desgaste, todo se acumuló. Y lo que antes los unía empezó poco a poco a separarlos. Aún así seguían apareciendo juntos, seguían intentando. Pero había algo distinto en sus miradas, como si el amor, al sobrevivir a tanto, se hubiera quedado sin energía para seguir creciendo. El beso de 2010 había sido un principio luminoso. 10 años después, los rumores y el silencio empezarían a escribir su final. Después de todo lo que habían pasado, cualquiera diría que nada podría romperlos. Pero a veces el peligro no está fuera, sino dentro, en el silencio que se instala cuando 2 personas han sobrevivido demasiado. Cuando Iker se recuperó del infarto y Sara terminó su tratamiento, la vida parecía ofrecerles una segunda oportunidad. Se mudaron a las afueras de Oporto, lejos del bullicio, buscando tranquilidad para criar a sus hijos. Allí, entre paseos por el Duero y tardes de juegos en casa, intentaron volver a ser una familia normal. Pero la normalidad, después del caos, puede ser un terreno incierto. La prensa no los dejó en paz. Cada aparición era escrutada, cada gesto analizado. Si no se veían juntos durante semanas, los titulares se disparaban. Crisis matrimonial. Sara cansada de Oporto. Iker necesita espacio. Ellos, como siempre, guardaban silencio. Pero el silencio, cuando se repite, empieza a sonar a confirmación. Iker se centraba en su recuperación física y en su rol dentro del Oporto. Aunque su cuerpo respondía, su mente no era la misma. La experiencia del infarto lo había cambiado. Había en él una mirada más distante, una necesidad de soledad. Sara, por su parte, alternaba entre Madrid y Portugal, intentando retomar su carrera sin abandonar a su familia. Pero esa vida entre 2 países, 2 rutinas, 2 mundos, empezó a fracturar la estructura que los había sostenido.
Las redes sociales, que durante años habían sido su escaparate de amor, se convirtieron en un campo minado. Cada foto sin el otro generaba especulaciones. Cada frase críptica era interpretada como una pista. Y aunque ninguno alimentaba los rumores, la ausencia del uno en la vida pública del otro se volvía cada vez más evidente. A mediados de 2020, los rumores se intensificaron. Algunos medios portugueses aseguraban que vivían en casas separadas. Otros afirmaban que Sara pasaba largas temporadas en Madrid por motivos profesionales, pero insinuaban que la distancia era emocional, no laboral. En ese momento, ni Iker ni Sara desmintieron nada. Los que los conocían decían que seguían siendo cariñosos, que había respeto pero también cansancio. Cansancio de luchar, de explicar, de fingir normalidad. Porque a veces, cuando una relación ha pasado por tanto, la calma ya no une, divide. En 2021, la tensión llegó a su punto máximo. Durante semanas los medios publicaron informaciones contradictorias. Algunos hablaban de una crisis temporal, otros directamente de una separación definitiva. Hasta que finalmente, en marzo de ese año, llegó la confirmación, un comunicado conjunto en redes sociales. Tanto Sara como yo sentimos un profundo orgullo por la familia que hemos construido juntos. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero seguimos unidos en el cariño y en la responsabilidad de nuestros hijos. No había reproches, ni dramas, ni culpas, solo respeto. Pero el país lo sintió como una pérdida personal. Era el final de una historia que había acompañado a España durante más de una década. El beso del Mundial, el amor en los hospitales, la familia perfecta. Todo se disolvía en un texto breve, sereno, inevitable. Las redes se inundaron de mensajes. Tristeza, nostalgia, incredulidad. Muchos se negaban a aceptarlo. Otros los elogiaban por su madurez. Pero, como siempre ocurre, el silencio de los protagonistas abrió la puerta al ruido. Pocas semanas después del comunicado, comenzaron los rumores. Algunos apuntaban a que la ruptura había sido de mutuo acuerdo. Otros, más atrevidos, hablaban de una tercera persona. En los programas de corazón se mencionó un nombre: Lara Dibildos, actriz y presentadora, más de 10 años mayor que Casillas. Los titulares no tardaron. La mujer que habría conquistado al ex de Sara Carbonero. Las redes se incendiaron, pero ni Iker ni Lara confirmaron nada. Al contrario, ella salió a desmentirlo con firmeza. No, no hay nada. Es un rumor sin sentido. Iker, fiel a su estilo, respondió con un comunicado en el que pedía respeto y denunciaba el acoso mediático que sufría desde su separación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El rumor había calado. Y para muchos ese fue el verdadero escándalo. No la infidelidad, que nunca se probó, sino la invasión total de su intimidad. La imagen del héroe nacional, del hombre tranquilo y familiar, se vio sacudida por el morbo. Los paparazzi lo seguían, las tertulias lo discutían, las redes lo juzgaban. En pocas semanas, Casillas pasó de ser el ejemplo de discreción a convertirse sin quererlo en protagonista del primer gran escándalo sentimental del año. Sara, por su parte, mantuvo su elegancia. En ningún momento hizo declaraciones. En televisión, cuando le preguntaban por su vida personal, respondía con calma: «Estoy bien, mis hijos están bien, eso es lo importante». Pero en sus ojos se percibía cansancio, el tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. La ruptura, el rumor, el acoso, todo se acumuló. Lo que había empezado como un beso bajo los focos terminaba convertido en un murmullo incesante. Y aunque ambos intentaron seguir adelante, el país no estaba dispuesto a dejarlos ir, porque al final España no solo había amado a Iker y Sara, se había enamorado de la idea de que el amor podía sobrevivirlo todo. Y cuando esa idea se rompió, todos sintieron que algo dentro también se había quebrado. El comunicado de marzo de 2021 pretendía cerrar un capítulo con serenidad, pero en lugar de silencio, lo que llegó fue ruido. Demasiado ruido. Durante más de una década, Iker y Sara habían sido el símbolo del amor estable, elegante, inquebrantable. Verlos separados resultaba casi inconcebible.
España, que había seguido su historia como si fuera una serie nacional, no estaba lista para aceptar el final, así que necesitaba una explicación, y cuando no hay respuesta, la prensa se encarga de inventarla. Primero llegaron los titulares suaves: crisis definitiva, ruptura de mutuo acuerdo. Después los más atrevidos: Sara, rota por una traición; Casillas, enamorado de otra. Y entre las conjeturas, un nombre empezó a repetirse con insistencia: Lara Dibildos. Actriz, presentadora, una mujer conocida en el mundo del entretenimiento español, más de 10 años mayor que Iker. Un encuentro fortuito, una fotografía borrosa, un testigo anónimo. Y el rumor prendió fuego. Las tertulias de tarde llenaron horas de televisión con suposiciones. Las revistas publicaban portadas con titulares ambiguos: la nueva ilusión de Casillas. Los paparazzi vigilaban cada movimiento de ambos. En Madrid, en Oporto, en cada evento, alguien apuntaba una cámara. Lara Dibildos, acostumbrada a la prensa, intentó ignorarlo al principio. Pero cuando el rumor creció, decidió hablar. No hay nada, nunca lo ha habido. Nos conocemos, sí, pero no hay relación alguna. Lo dijo con calma, con la elegancia de quien sabe que el silencio puede ser peor que la mentira. Casillas, por su parte, publicó un comunicado inusual en sus redes. La situación se ha vuelto insostenible. Ruego a los medios y a la opinión pública que respeten mi vida privada y la de mis hijos. No todo vale. Pero la maquinaria del morbo no se detuvo. Las cámaras siguieron, los titulares continuaron, y cuanto más callaba Iker, más hablaban los demás. Para Sara, el episodio fue doloroso. Nunca lo comentó públicamente, pero sus seguidores notaron el cambio. Dejó de compartir fotos personales, redujo su presencia en redes, se centró en sus proyectos profesionales y en sus hijos. En televisión, su tono se volvió más contenido, más maduro. En una entrevista, cuando le preguntaron por la prensa sensacionalista, respondió con una frase que decía todo sin decir nada: la dignidad no se negocia. El país, dividido entre simpatías y sospechas, tomó partido. Unos defendían a Iker, argumentando que el acoso mediático era inhumano. Otros, más influenciados por los titulares, hablaban de una traición silenciosa. Nadie tenía pruebas, pero todos tenían una opinión. Mientras tanto, Iker intentaba reconstruir su vida. Lejos del campo, sin el balón como refugio, se enfrentaba a su propio reflejo. Había perdido el fútbol, el amor y, en parte, la privacidad. Lo que antes era respeto, ahora se convertía en escrutinio. La prensa lo perseguía con preguntas. ¿Está enamorado? ¿Se ve con Lara Dibildos? Él respondía con la mirada baja o con un gesto cortante. Se notaba cansado, incluso triste. En los programas deportivos donde colaboraba, su tono era más frío, más distante. El escándalo llegó a su punto más alto cuando varios medios publicaron una supuesta cronología de encuentros entre Iker y Lara. Fechas, lugares, coincidencias. Ninguno de los dos lo confirmó. Pero el rumor ya se había convertido en verdad mediática, y en la era de las redes sociales eso basta. Días después, Lara volvió a pronunciarse. No pienso repetirlo más. No hay ninguna relación. Ni la hubo ni la hay. Basta ya. Su voz sonaba firme pero cansada. Casillas otra vez eligió el silencio. La historia se convirtió en un fenómeno nacional. Los programas de corazón discutían si la infidelidad había sido real o imaginada, si Sara había sabido algo, si el comunicado de separación había sido una estrategia para evitar el escándalo. España entera opinaba, analizaba, especulaba. Y entre tanto ruido se perdió lo más importante: la humanidad. Iker y Sara dejaron de ser personas para convertirse en personajes. Cada gesto, cada palabra, cada publicación era interpretada como parte de una narrativa que ellos ya no controlaban. En el fondo, los dos sufrían el mismo mal: el agotamiento. El amor que una vez fue refugio, ahora era una prisión hecha de recuerdos, titulares y pantallas. En una columna de opinión publicada en El País, un periodista escribió: Casillas y Carbonero nos recuerdan que el precio de amar bajo los focos
es perder el derecho a ser humano. Los mitos no se separan, se derrumban. El artículo se hizo viral, porque, de alguna manera, todos sabían que era verdad. A finales de 2021, cuando la tormenta parecía no tener fin, Iker se retiró definitivamente del fútbol. Lo hizo sin ceremonia, sin despedida multitudinaria. Solo una publicación sobria. Gracias por acompañarme en este viaje. Muchos notaron la ausencia de Sara en el mensaje. Otros entendieron que no hacía falta mencionarla. Ella estaba, de alguna forma, en cada palabra no escrita. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sara se volcó en su trabajo y en sus hijos. Iker intentó reinventarse fuera del campo, colaborando con causas benéficas y proyectos deportivos, pero la sombra del rumor seguía ahí, flotando. El punto de quiebre no fue una pelea, ni una traición confirmada, ni un escándalo explícito. Fue algo más profundo. La imposibilidad de recuperar el silencio, de vivir sin ser observados. El amor que había nacido frente a las cámaras moría, lentamente, por culpa de esas mismas cámaras. Después de meses de titulares, de portadas repetidas hasta el cansancio y de tertulias interminables, el país empezó a entender que el escándalo ya no era una noticia, era un síntoma del agotamiento de una pareja que había sido propiedad de todos. En 2022, cuando la vida de ambos parecía estabilizarse, una nueva tormenta volvió a estallar. Todo comenzó con un tuit, 3 palabras que hicieron temblar a España entera. I'm gay. Era una tarde de octubre. En cuestión de minutos, el mensaje de Iker Casillas acumuló decenas de miles de retweets. Algunos lo celebraban como una declaración valiente. Otros creían que era una broma. Enseguida, el excompañero y amigo Carles Puyol respondió con humor. Es momento de contar nuestra historia, Iker. Pero el país no estaba para bromas. Las redes se incendiaron. Los medios internacionales lo replicaron. Los programas de televisión cortaron sus emisiones para comentar el tema. Y mientras tanto, Iker guardaba silencio. Horas después, el portero borró el tuit y publicó otro. Cuenta hackeada. Disculpas a todos. Pero ya era tarde. El escándalo se había convertido en un fenómeno global. Muchos lo interpretaron como una torpeza. Otros, como una respuesta desesperada al acoso constante sobre su vida sentimental. La verdad nunca se aclaró del todo. Pero lo que sí quedó claro fue una cosa. Casillas estaba cansado. Cansado de ser noticia por cada palabra, por cada gesto, por cada silencio. Cansado de los rumores, de los juicios, de las suposiciones. Cansado de que, desde su separación, cada mujer que se acercaba a él se convirtiera en su nueva pareja en los titulares. Sara, por su parte, guardó silencio, como siempre. No comentó el tuit, ni los memes, ni el caos mediático. Pero en esos días publicó una frase en sus redes que muchos interpretaron como una reflexión dirigida a la situación. A veces, el ruido ajeno solo se calma cuando uno elige no escucharlo. Fue su manera de cerrar el capítulo, sin rencor, sin ataques, sin dramatismo, solo distancia y paz. Con el paso de los meses, la presión mediática comenzó a disminuir. La historia ya no generaba tanto morbo. Nuevos escándalos llenaban los titulares. Pero en el fondo algo había cambiado. Iker ya no era el santo inquebrantable. Era un hombre que había mostrado sus grietas. Sara ya no era solo la periodista elegante. Era la mujer que había sobrevivido al escrutinio público sin perder la compostura. Ambos habían aprendido la lección más dura de la fama. Cuando tu vida se convierte en contenido, ya no te pertenece. En 2023 intentaron reconstruir su privacidad. Sara se volcó en sus proyectos profesionales y en sus hijos. Presentó programas, colaboró con marcas, se enfocó en una vida más discreta. Iker, por su parte, participó en eventos benéficos y retomó su relación con el deporte desde un papel más institucional. Ya no eran pareja, pero seguían conectados por algo más fuerte que el amor romántico. La responsabilidad de criar juntos a Martín y Lucas. En público siempre se mostraban respetuosos. No había reproches, solo una cordialidad que hablaba de madurez. Sin embargo, la prensa no renunció del todo. Cada aniversario del beso del Mundial traía de vuelta su historia.
Cada gesto era interpretado como una señal de reconciliación, y cada silencio como una nueva confirmación de distancia. En una entrevista para Elle España, Sara dijo con serenidad: «Las personas cambian, y el amor también. Lo importante es mantener la bondad en la historia que compartiste». Fue su forma más clara y más hermosa de decir que el pasado estaba en paz. Pero el verdadero cierre llegó en 2024. Después de varios meses de calma, ambos publicaron un comunicado conjunto. No hablaban de amor, ni de reconciliación, ni de escándalos. Hablaban de sus hijos. Pedimos a los medios de comunicación y a la opinión pública que respeten la privacidad de nuestros hijos menores. No son personajes públicos y merecen crecer lejos de la exposición. Fue un gesto contundente, digno, casi poético. Por primera vez en años volvieron a hablar con una sola voz. No como pareja, sino como padres. Los medios más serios elogiaron su madurez. El País tituló «Casillas y Carbonero, juntos de nuevo en lo esencial». Y muchos vieron en ese acto la última lección de su historia, que incluso después de todo, los rumores, las enfermedades, las mentiras, seguía existiendo respeto. El escándalo había terminado, pero el eco quedaría. Porque cuando un amor se vive bajo la lupa del mundo, nunca se apaga del todo. Cada año, el beso de 2010 vuelve a circular en redes, con nostalgia, con ternura. Los que lo vivieron lo recuerdan como un símbolo de inocencia perdida. Los más jóvenes, como una historia que demuestra que incluso los héroes sangran. Y así, entre titulares, silencios y recuerdos, Iker y Sara consiguieron lo que durante años les fue negado: un final digno. No de cuento, sino de verdad. No todas las historias de amor están destinadas a durar, pero hay algunas que, aunque terminen, dejan una huella imborrable. La de Iker Casillas y Sara Carbonero fue una de ellas. Durante más de una década, España vivió a través de ellos. Los vio besarse entre lágrimas, luchar contra la enfermedad, criar a sus hijos, separarse con respeto y enfrentarse al rumor con dignidad. Fueron espejo y mito, esperanza y advertencia. Iker fue el héroe silencioso, el hombre que cargó sobre sus hombros los sueños de un país entero. Un capitán que no gritaba, pero que imponía calma. Detrás del uniforme había un chico de Móstoles que solo quería vivir tranquilo, lejos del ruido. Sara fue la voz firme, la elegancia discreta, la periodista que rompió moldes sin perder autenticidad. Supo amar sin dejar de ser ella misma, y cuando la tormenta llegó, supo retirarse sin hacer ruido. Su historia enseñó que el amor no siempre se mide por su duración, sino por su verdad. Que no hay fracaso en separarse cuando se ha amado con honestidad, y que a veces la única manera de cuidar lo vivido es dejarlo ir con respeto. El beso de 2010 ya no es solo una anécdota deportiva, es parte de la memoria emocional de un país. Representa el instante en que todo parecía posible, cuando el amor y el orgullo nacional se fundieron en una misma imagen. Fue la fotografía de un tiempo en que España creía en los finales felices. Pero la vida, como el fútbol, está hecha de victorias y derrotas. Y esta, aunque terminó en silencio, también fue una historia ganada. Porque sobrevivió al escándalo, al dolor y al juicio público sin perder la esencia. Hoy, ambos siguen caminos diferentes, pero comparten lo más importante: la serenidad. Viven sin buscar titulares, sin alimentar rumores. A veces coinciden, discretos, en actos escolares o celebraciones familiares. No hay gestos teatrales ni palabras vacías, solo miradas que reconocen un pasado compartido. El tiempo ha hecho su trabajo. El país que un día los convirtió en mito ahora los recuerda con cariño. Los jóvenes que crecieron viendo aquel beso entienden hoy que el amor verdadero no siempre necesita ser eterno para ser grande, porque lo que queda no son los escándalos, ni los titulares, ni los rumores. Lo que queda es la humanidad, dos personas que se amaron de verdad, que se perdieron, que se respetaron. Y en un mundo donde todo se consume y se olvida rápido, eso, solo eso, ya es una forma de victoria. Quizás esa sea la última lección de Iker y Sara, que incluso cuando el amor se apaga,
la luz que deja sigue iluminando, y que en algún rincón de la memoria colectiva, aquel beso en el Mundial sigue recordándonos lo que alguna vez creímos, que el amor podía, por un instante, detener el tiempo.